Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo al ángel: «Cíñete, y átate las sandalias». Y lo hizo así, y le dijo: «Envuélvete en tu manto, y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Amén. Hasta ahí. Amén. Y no cierren su Biblia porque vamos a continuar el resto del capítulo. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por este día. Señor, pongo y dispongo delante de ti, Señor, la predicación para que todo sea dirigido por ti, Espíritu Santo Dios. Palabra revelada, inspirada y ministrada por tu Santo Espíritu, no por mi propia cuenta, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces aquí vemos que Pedro estaba encarcelado, custodiado por un total de 16 soldados, porque se nos dice en el verso 4 que eran 4 grupos de 4, 16 soldados vigilando a Pedro. Y la situación o desenlace de Pedro y de Jacobo fue distinto, fue muy diferente. A Jacobo lo mataron a espada, pero Pedro fue encarcelado y apresado por orden de Herodes, pero su vida todavía estaba a salvo, todavía estaba en pie su vida, en las manos del Señor. Y los 3 sucesos más importantes que vemos del poder, de la manifestación de Dios, de la gloria, del poder de Dios, fueron que se le presentó un ángel y resplandeció una luz, y vemos también, como dice, que las cadenas se rompieron o se le cayeron de las manos. Sin embargo, hubo una pausa entre la segunda manifestación y la manifestación final hasta que Pedro pudo salir de la cárcel. Las cadenas se le cayeron de las manos, pero la puerta todavía no estaba abierta y Pedro no podía salir. Hubo un momento de pausa, un instante, un paréntesis, hasta la tercera manifestación. Ese silencio, ese momento en el que aparentemente no sucedía nada del mover de la mano de Dios, no había actividad, había silencio, era necesario ¿para qué? Para que Pedro escuchara la voz de Dios y para que Pedro colaborara haciendo la parte que le correspondía a él hacer. La parte que le era posible le correspondía a Pedro y la parte imposible le corresponde a Dios siempre. ¿Cuántas veces queremos que Dios haga todo? Pero Él no va a hacer lo que a nosotros nos corresponde. Él nos deja la parte posible para nosotros y la parte imposible le corresponde a Él. ¿Cuántas veces el ser humano le echa la culpa a Dios por qué el mundo está como está? Cuando la parte que nos corresponde hacer la hacemos mal, el ser humano. No la hace mal Dios, la hacemos nosotros. Así también hay momentos en los que hay aparente silencio de Dios, inactividad, Dios no se mueve, no vemos su mano mover, no vemos oraciones respondidas en nuestra vida, decimos o pensamos: «Te olvidaste de mí, Dios, no me respondes, ¿qué pasa, Dios?». Pero el Señor en estos momentos nos dice a ti y a mí: hay silencio porque ahora es necesario que escuches mi voz. Hay inactividad porque hay algo que tú tienes que promover, hay algo que tú tienes que hacer, hay algo que tú tienes que iniciar. La parte posible, quiero que la hagas tú. Dios hizo lo imposible. Vemos aquí, Él trajo la luz, se le reveló por medio de un ángel, las cadenas se rompieron, se le cayeron de las manos.
Ahora le tocaba el turno de Pedro hacer la parte posible. El Señor le dio 3 órdenes: que se ciñera, que se atara las sandalias, que se envolviera en su manto y que le siguiera. El Señor más bien le decía: cíñete, Pedro, porque yo no te voy a ceñir; átate las sandalias porque yo no te las voy a atar; envuélvete en tu manto porque yo no te voy a envolver; y sígueme, porque yo no te voy a llevar entre mis brazos. Somos nosotros los que tenemos que seguir al Señor. El Señor te ha hecho más que suficiente por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que seguir sus pasos. Amén. Ceñir, esto tiene un paralelismo. El Señor me revelaba como un paralelismo frente a cuando Pablo hablaba de la armadura de Dios. Pablo decía en Efesios 6, ceñir los lomos con el cinto de la verdad. Los apóstoles, los judíos en aquellos tiempos llevaban una túnica hasta los tobillos. Ceñir los lomos era recoger la túnica o la vestidura, atarla, para poder caminar libremente, sin tropezar, y caminar y salir rápido. El Señor ya rompió las cadenas, ahora Pedro tenía que ceñir su túnica, ceñirse, estar preparado para salir de ese lugar. Ceñir también hace referencia a asegurarse, ajustarse. Para que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de Pedro, Pedro tenía que asegurarse y ajustarse a la palabra de Dios, a las ordenanzas del Señor. La segunda cosa que le dice el Señor: átate las sandalias. Esto traducido en la armadura de Dios, tomar el apresto del Evangelio de la paz. ¿Para qué? Para que Pedro pise firme, para que Pedro no se caiga, para que sus pies no resbalen. ¿Para que qué? Para que esté fundamentado en el Evangelio. ¿Y para qué? Para ir a anunciarlo a otros. Jacobo murió, Pedro fue liberado. Quizás a Jacobo se le llegó su hora, se le llegó su momento. Pero el propósito de Dios con Pedro era grande y no se había cumplido todavía. El propósito de Dios con Pedro no podía haberse interrumpido por un Herodes furioso, por un ejército de soldados fuera, por 16, o aunque hubiera un ejército fuera, no se iba a haber interferido. Por una cárcel no iba a ser paralizado, por unas cadenas en sus manos no iba a ser paralizado. Todavía no se había cumplido y el propósito de Dios en la vida de Pedro tenía que cumplirse. Amén. ¿Cómo es posible que las dificultades, los peligros, la enfermedad, la escasez, la lucha no ha podido contigo, no ha podido conmigo? Porque Dios todavía tiene un propósito que cumplir en ti. Dice Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en ti, así como en la vida de Pedro. Levanta tu mano y dile: gracias, Señor, por el propósito que tú vas a cumplir en mi vida. Gracias, Señor, por el propósito que hay en mi vida, que es por eso que tú me tienes en pie. Tu gracia me tiene en pie por el propósito que hay en mi vida. Las primeras palabras, lo significativo también es que las primeras palabras dadas al Señor por medio de su ángel, en el verso 7 fue que el ángel le tocó, porque Pedro estaba durmiendo. O sea, Pedro tenía una tranquilidad, una confianza, estaba apresado en una cárcel y Pedro no se puso a llorar, no se puso a preocuparse, a angustiarse, no se puso afanado, no le pudo la ansiedad. Pedro estaba tan tranquila y plácidamente durmiendo en esa circunstancia. Y el ángel le tocó en el costado y le dijo: levántate pronto. Fueron las primeras palabras: Pedro, levántate pronto. Isaías 61 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El Señor estaba diciendo: Pedro, levántate pronto, yo te libro de la cautividad, te libro de las cadenas, te libro de la muerte, pero levántate porque tienes un propósito que cumplir todavía, Pedro, le decía el Señor. Y Pedro mostró una obediencia inmediata, instantánea, aún sin saber el porqué de todo aquello, o si eso era una visión, porque Pedro estaba como un poco confundido. Pedro estaba durmiendo y no sabía si es que él estaba viendo esa visión, era un sueño o estaba en la realidad. Nos lo dice aquí, que él no lo entendía, que él obedeció, no sabía si era verdad lo que hacía el ángel, dice el versículo 9, sino que pensaba que veía una visión. Pero Pedro obedeció, una obediencia inmediata. La obediencia al Señor tiene que ser inmediata. La obediencia cuando es tardía no es obediencia. La obediencia cuando es a media no es obediencia, tiene que ser ya, inmediata. Y Pedro también en el versículo 11 se nos expresa que manifestó certidumbre. Qué contraste con aquel Pedro que era dominado por emociones, por miedo, por inseguridades. Aquel Pedro, el mismo Pedro que cuando el Señor iba caminando por las aguas del mar le dijo Jesucristo: ven, y Pedro caminando por las aguas tuvo miedo y dudó.
porque el miedo es contrario a la fe y la duda es contraria a la fe. Y Pedro, por ese miedo y por esa duda, se cayó sobre las aguas. ¿Y cómo fue considerado por el mismísimo Jesucristo como un hombre de poca fe? Le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro era un hombre dominado por sus emociones. Pedro, aquel discípulo que negó al Señor 3 veces por miedo, porque el miedo le podía más. Ahora era el Pedro que tenía fe, que tenía certeza, convicción, certidumbre, y que la manifestó diciendo en el versículo 11: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Qué evolución de Pedro, de aquel Pedro a lo que ese Pedro era. Nuestra fe tiene que tener una evolución, un aumento. Las emociones tienen que ir disminuyendo, el miedo, la inseguridad, la preocupación, y la fe y la certeza tienen que ir aumentando. Si todavía somos dominados por miedos, por emociones, y nos falta fe, revisémonos, revísese y revisémonos, porque entonces hay un problema. El cristiano no puede estar estancado, su fe no puede estar estancado, hay cosas que tienen que cambiar, así como en Pedro, en cada uno de nosotros. La certidumbre de Pedro, la fe, se manifestó también en un gozoso testimonio que Pedro no pudo callar. Pedro no solamente se levantó de aquel lugar y salió, usó su calzado, sus sandalias, se ató las sandalias y usó el calzado del apresto del Evangelio de la Paz para anunciar las buenas nuevas a otros, para testificar de lo que había hecho el Señor. Pedro seguramente aquí tuvo un encuentro con el Señor. El Señor se le reveló y ahí entendió Pedro quién era su Señor. Cuando uno ha tenido un encuentro con Cristo, un encuentro con Dios, uno no se puede quedar sentado, uno no puede parar, uno no puede quedarse conformista, uno no se puede callar. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Vamos a continuar leyendo desde el 12 hasta el 16 ahí mismo. El Hechos 12, del 12 al 16, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. La iglesia del Señor estaba orando por Pedro. Se nos dice en el versículo 5 que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Pero ahora Pedro iba a darle las buenas noticias de que esas oraciones habían sido respondidas. El resultado de la oración es ese milagro. Y estas hermanas, estas personas no podían creer que Pedro estuviera allí. Consideraban que esta muchacha estaba loca por haberle visto, o que era un ángel, es decir, como que Pedro físicamente no podía estar ahí, que eso se trataba de un espíritu, pero que no era posible que Pedro se encontrara allí. Y qué contradicción, la iglesia orando por Pedro, para la vida de Pedro, pero cuando Pedro se desapareció allí, no se lo creían, no creían el resultado de su propia oración. Dice el versículo 16 que se quedaron atónitos, que no se lo creían. Así nosotros, ¿cuántas veces nos sorprendemos de cuando nuestras oraciones están respondidas, del obrar de Dios, de su respuesta a nuestras vidas? Pero Dios es fiel, dice su palabra que la oración de Cristo puede mucho, y cuanto más la oración conjunta. Aquí había un grupo de mujeres o de personas orando, un grupo. La oración conjunta puede mucho, la unidad, en la unidad está la fuerza y el poder. Y termino repitiéndoles como conclusión: en los momentos en los que hay aparentemente silencio, no se escucha nada, hay inactividad, no sucede nada, no se ve el mover, el poder, la manifestación de Dios, Dios te dice y me dice: hay silencio porque ahora es el momento de que escuches mi voz. Hay inactividad porque hay algo que tú tienes que hacer, la parte posible que te corresponde a ti. El Señor te dice: cíñete, átate las sandalias, revístete de Jesucristo tomando la armadura y levántate. Amén.